vamos a ver las enfermedades neuromusculares. Tenemos que recordar algo de la anatomía y ubicarnos en dónde está la lesión. Si recordamos nosotros, aquí tenemos la vía piramidal, ¿no? Las neuronas de la vía piramidal, el origen, el cuerpo de la neurona está a nivel de la corteza, ¿no es cierto?, en la región motora. Entonces, aquí está el cuerpo de la primera neurona, en este caso, ¿no es cierto? Y esta neurona termina ya sea en el tronco o en la médula, ¿ya? Entonces, todo eso es la primera neurona. A partir de la médula nace otra neurona y el cuerpo neuronal de esa neurona está en el asta anterior de la médula, ¿sí? Entonces, aquí está la segunda neurona, ¿ya? Entonces, primera neurona, segunda neurona. El cuerpo neuronal estamos diciendo que está en el asta anterior de la médula y luego, ¿no?, el axón se dirige al músculo. Entonces, podemos tener enfermedades por compromiso de la neurona a nivel del asta anterior, o sea, del cuerpo neuronal. Podemos tener enfermedades por compromiso del nervio, por alteraciones en la unión neuromuscular entre el nervio y el músculo, y finalmente por alteraciones en el músculo, ¿ya? Entonces son los puntos anatómicos a considerar para localizar una patología. Entonces, como les decía, ¿no?, podemos tener enfermedades de neurona motora, y en el caso de las enfermedades de neurona motora podemos tener enfermedades de primera neurona motora o de segunda neurona motora. ¿Está bien? Enfermedades de motoneurona pueden ser de primera neurona o de segunda neurona. Entonces, las enfermedades de neurona motora, el problema está en el cuerpo neuronal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos van a dar? Obviamente nos van a dar debilidad. Cuando es la segunda motoneurona, nos da fasciculaciones, porque la primera motoneurona no da fasciculaciones. La segunda motoneurona sí nos da fasciculaciones, ¿ya? Ahora, como les decía, la segunda motoneurona se origina ya sea en la médula o a nivel del bulbo, ¿no es cierto? Entonces, puede haber compromiso vulvar, ¿sí? Ahora, muchas veces las enfermedades de motoneurona no solo afectan la segunda motoneurona, sino que también afectan la primera motoneurona. Entonces, tendremos síntomas y signos de primera neurona, ¿no es cierto? Los signos de primera neurona son hiperreflexia, Babinski, clonus, ¿no es cierto? Entonces, podemos tener esos hallazgos. Ahora, no hay síntomas sensitivos, ¿ya? En las enfermedades de motoneurona no hay síntomas sensitivos. El paciente, su sensibilidad es normal. Y normalmente estas enfermedades son progresivas y muchas veces fatales. El ejemplo de estas enfermedades es el ELA, ¿no?, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Muy bien, entonces ese es un punto de localización. El otro punto puede ser, como está aquí marcado, a nivel del nervio, ¿sí? Entonces, cuando hay compromiso del nervio por diferentes motivos, obviamente también va a haber debilidad muscular, ¿no es cierto? Pero también el nervio no solo lleva o tiene fibras motoras, sino también tiene fibras sensitivas. Entonces va a haber trastorno sensitivo, ¿ya? Ahora, habitualmente las neuropatías, o en todo caso las polineuropatías, afectan más a miembros inferiores, o se inician en miembros inferiores y después en miembros superiores, ¿no? Entonces eso también les puede ayudar a distinguir. El otro grupo de enfermedades pueden ser las que afectan la transmisión neuromuscular,
¿ya? O sea, tanto el nervio como el músculo están normales, el problema es en la transmisión neuromuscular. Entonces el ejemplo es la miastenia, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay debilidad, pero más que debilidad es fatigabilidad, ¿no? El músculo se fatiga, ¿ya? Pero, por ejemplo, no hay atrofia, el músculo es normal, ¿ya? Ahora, característicamente en la miastenia hay síntomas oculares y vulvares, ¿no es cierto? Y en general responden bien al tratamiento. Y finalmente, el otro punto de localización es el músculo, ¿no es cierto? Obviamente aquí también hay debilidad muscular, ¿no? Ahora, generalmente hay atrofia, ¿ya? Y el compromiso de los músculos es variable, ¿no? Hay enfermedades musculares que afectan predominantemente músculos proximales. Otras enfermedades afectan músculos distales. Otras afectan cara, ¿no? Hay distrofias facio-escapulohumerales, etcétera, ¿no? Entonces, cada miopatía puede tener cierto patrón, ¿ya? Muy bien. Y las causas, pues, de las enfermedades musculares son variables, ¿no? En general las podemos dividir en hereditarias y adquiridas, ¿no? Hereditarias, por ejemplo, un Duchenne, ¿no? Adquirida puede ser una dermatomiositis, una polimiositis, ¿no es cierto? Como ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante ubicarnos en dónde está la lesión, ¿ya? Y esto es lo que conforma las enfermedades neuromusculares. Esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces, algo que tenemos que distinguir muy bien es cuando hay compromiso de primera neurona o de segunda neurona. Entonces, por ejemplo, debilidad hay en ambos casos, tanto en enfermedades de primera neurona o segunda neurona. Cuando digo primera neurona, me refiero a la neurona motora superior. Si digo segunda neurona, me refiero a la neurona motora inferior. Es lo mismo, ¿ya? Estoy hablando de lo mismo. Respecto al tono muscular, ¿no? Cuando hay compromiso de primera neurona, hay espasticidad. Ejemplo, ustedes recuerdan los pacientes con infarto cerebral, ¿no? Que tienen una hemiplegia, por ejemplo, ¿cómo quedan? Espásticos, ¿no es cierto? Por lesión de primera neurona. Esa no es una enfermedad neuromuscular, pero sirve para que ustedes lo tengan más claro cuando es compromiso de primera neurona. ¿Está bien? Ya. En cambio, cuando hay compromiso de segunda neurona, el tono está disminuido, ¿ya? En cuanto a los reflejos, también es importante, ¿no? En primera neurona están incrementados, hay hiperreflexia. En segunda neurona están disminuidos, hay hiporreflexia. O, en algunos casos, incluso puede haber arreflexia. El músculo, ¿cómo está? ¿No? Cuando es primera neurona, puede estar normal o puede haber una leve atrofia, mientras que en segunda neurona hay una clara atrofia, ¿ya? Fasciculaciones. No hay en primera neurona. Las fasciculaciones son características de compromiso de segunda neurona, ¿ya? Y algunos signos piramidales como el Babinski, obviamente lo vamos a encontrar cuando hay compromiso de primera neurona. En segunda neurona no debe haber eso, ¿no es cierto? Entonces, en base a estas características, ustedes pueden decir dónde está la lesión, si es primera neurona o vía piramidal, o si es segunda neurona, ¿ya? Y si a eso le suman algunas otras características, pueden decir si es nervio o quizás transmisión neuromuscular o músculo, etcétera, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a este gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es determinar a qué corresponde la alteración, ¿no? Si es neurona motora, si es nervio periférico, si es una neuropatía, si es unión neuromuscular o si es músculo. Entonces, lo primero que vamos a ver son las enfermedades de neurona motora o motoneurona. Entonces, este grupo de enfermedades, ¿no? Podemos clasificarlas como compromiso de primera neurona o esclerosis lateral primaria. Cuando hay compromiso exclusivo de primera neurona por enfermedad neuromuscular, hablamos de esclerosis lateral primaria.
es diferente que esclerosis múltiple, ¿ya? Es totalmente diferente, estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Entonces, esclerosis lateral primaria cuando hay compromiso de primera motoneurona, ¿ya? Ahora, si se afecta la segunda motoneurona solamente, la segunda motoneurona, hablamos de atrofia muscular espinal, ¿ya? Y si se afectan las dos neuronas, ahí hablamos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué características, ¿no?, tiene la enfermedad de motoneurona? Ya hemos visto, ¿no es cierto? Hay debilidad, puede haber atrofia cuando hay compromiso de segunda motoneurona, fasciculaciones cuando hay segunda motoneurona, reflejos incrementados cuando es primera motoneurona y no hay alteración sensitiva, ¿ya? Esas son las características en general de las enfermedades de motoneurona. Entonces, las enfermedades de motoneurona en realidad son todo un abanico, un espectro de enfermedades. Entonces, característicamente, el ejemplo que todos, ¿no?, recordamos y alguna vez seguramente han visto algún paciente es el ELA, ¿no es cierto? Un paciente con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Pero como les decía, puede haber solo compromiso de primera motoneurona o esclerosis lateral primaria, o puede haber solo compromiso de segunda motoneurona, que es la atrofia muscular espinal. Pero además hay casos de demencia que se asocian a enfermedades de motoneurona. Entonces, esta primera parte de arriba, esto es para que tengan una idea, ¿no?, y tengan un panorama un poco más amplio de esto, es cómo empiezan los pacientes. Y a medida que avanza el tiempo, esto es cómo evolucionan, ¿no? Entonces, lo que empezó como una demencia, ¿no?, mostró síntomas de enfermedad de motoneurona. O lo que empezó como una esclerosis lateral primaria, terminó como un ELA, ¿ya? Entonces puede variar la evolución de estas enfermedades, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica generalmente es de tipo esporádico, o sea, no hay antecedentes familiares, ¿ya? En un 5% tiene carácter autosómico dominante. La etiología no se sabe, es desconocida y afecta tanto a varones como a mujeres, ¿ya?, en igual proporción. Bueno, la incidencia anual, ¿no?, está más o menos en 2.4 por 100.000, son estadísticas extranjeras, ¿no? Hay un discreto predominio del sexo masculino, ¿no?, de 2.2 en mujeres a 3.1 en varones, con una prevalencia de 6 por 100.000. La edad media está alrededor de los 60 años, ¿ya? Y una vez que se hace el diagnóstico, en general la sobrevida es de 3 años, ¿ya? O sea, es una enfermedad fatal. ¿Cuáles son los síntomas, no? Debilidad progresiva, ¿no? Esta es una debilidad lentamente progresiva y puede afectar diferentes grupos musculares a nivel de extremidades, de tronco, músculos respiratorios, faringe, lengua. Como también hay síntomas de segunda neurona, donde hay atrofia, ¿no? Hay pérdida de peso, y también por la disfagia hay pérdida de peso. Bueno, puede haber alteraciones, más que del lenguaje, del habla en realidad, ¿no? Porque en realidad las funciones mentales superiores en un paciente con ELA están totalmente normales, ¿ya? Salvo que sea alguna forma asociada a demencia, ¿ya? Pero en el ELA clásico las funciones mentales están conservadas. Y si ya hay compromiso respiratorio, va a haber pues dificultad respiratoria. Entonces, tenemos por ejemplo atrofia en la lengua, y alguna vez de repente han visto, también se pueden ver fasciculaciones en lengua, ¿no es cierto?, en el ELA. En cuanto a los signos, ¿no?, vamos a tener signos de primera motoneurona y de segunda motoneurona. Signos de primera motoneurona, nuevamente,
espasticidad, el lenguaje también puede ser espástico, puede haber parálisis pseudovulvar por compromiso de músculos vulvares, hiperreflexia, Babinski, clonus. Y de la motoneurona inferior, igual, debilidad, atrofia, fasciculaciones, puede haber calambres. Característicamente en el ELA no se afectan los oculomotores, ni los esfínteres, ¿ya? No se olviden de eso. En el ELA no se afectan los oculomotores. Entonces el paciente, si bien de repente puede llegar a un punto en que ya no pueda hablar, no pueda comunicarse, a través de los ojos, mediante señas, etcétera, o con la ayuda de una computadora, podría comunicarse, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? La atrofia, el paciente no puede abotonarse. Como hay compromiso de segunda motoneurona también, puede tener, por ejemplo, el pie caído. La atrofia en lengua, puede haber fasciculaciones. Miren, la atrofia muscular. La atrofia en manos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del ELA? El diagnóstico es básicamente clínico, ¿ya? Si tenemos compromiso de motoneurona superior, inferior, que la debilidad haya sido progresiva, que no exista otra explicación para este cuadro y que la función cognitiva esté normal y las funciones autonómicas estén normales, ¿no? Con eso está hecho el diagnóstico del ELA. Existen criterios para el diagnóstico, ¿no? Se llaman criterios del Escorial, así como está acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando existen signos de primera y segunda motoneurona en 3 regiones, ya el diagnóstico está hecho. No se necesita nada más. ¿A qué nos referimos con 3 regiones? Puede ser, por ejemplo, la región craneal, ¿no? Un miembro superior, un miembro inferior, ¿ya? Entonces, ahí está ya el diagnóstico, ¿no? Son 3 regiones, ¿no? Cervical, digamos, craneal y una región lumbar, lumbosacra, ¿no es cierto? Si tenemos signos de ambas motoneuronas, ya el diagnóstico está hecho. Y si no se cumple eso, ya podemos pedir, por ejemplo, algunos exámenes como la electromiografía, que también es obviamente fundamental y siempre se hace, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento del ELA? No existe un tratamiento curativo. El tratamiento básicamente es de soporte, ¿ya? Entonces, se han ensayado diferentes drogas, pero la verdad es que ninguna ha tenido buenos efectos. Una de las drogas más conocidas es el Riluzole, ¿no? Ustedes recordarán. Pero el Riluzole, lo máximo que hace es prolongar la sobrevida en 3 meses, ¿ya? O sea, no es pues muy significativo, digamos, ¿no? Y bueno, el resto del tratamiento es conservador, ¿no? Entonces, en algunos casos se puede usar, por ejemplo, ventilación no invasiva, ¿no? El paciente tendrá que hacer fisioterapia, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a cada síntoma se pueden plantear algunas cosas, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, veamos esta primera pregunta, ¿no? Señalen cuál de los procesos siguientes no existe afectación de neurona motora. ¿Qué dicen? Distrofia, ¿no es cierto? El ELA, ya acabamos de ver que sí es, ¿no es cierto? Atrofia muscular espinal, sí, cuando es segunda motoneurona. Paraplegia espástica familiar, sí, cuando se afecta primera neurona a nivel de médula. Atrofia olivopontocerebelosa, ahí puede haber compromiso de primera neurona también, ¿ya? Entonces, la distrofia muscular de Duchenne es un problema del músculo, no es neurona motora, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la B. Muy bien, vamos a ver neuropatías. Nuevamente volvemos a este cuadro para ubicarnos. Neuropatías, ¿no? Cuando hay un compromiso del nervio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar que el nervio, ¿no? O la mayoría de nervios tiene una cubierta de mielina, ¿no es cierto?
¿Para qué sirve la mielina? Para que el impulso sea más rápido, ¿no es cierto? Entonces, porque el impulso cuando la fibra es mielinizada es saltatorio. Si no tiene mielina, el impulso es más lento, ¿no es cierto? Entonces, el otro componente del nervio es el axón, ¿ya? Entonces, estos detalles hay que recordarlos porque de acuerdo a si la patología está en la mielina o el axón, nos van a dar ciertas características o cierto patrón, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar también que existen nervios que tienen componentes motores, sensitivos o motor sensitivo, y también hay nervios autonómicos. Los nervios que son sensitivo-motores tienen un componente sensitivo, por lo tanto, una alteración en un nervio nos va a dar trastorno sensitivo en esa distribución. Nos puede dar también trastorno motor, o sea, falta de fuerza en la zona que corresponde. Y también lo otro es el reflejo, ¿no? Entonces también nos da alteración en los reflejos. Entonces, si tenemos la alteración sensitiva, motor y de reflejos, eso nos ubica en que la lesión es el nervio, ¿no es cierto? Y para eso, pues, el martillo nos ayuda a localizar, ¿no? Ahora, las fibras nerviosas, ¿no? Este cuadro, ¿no? Es muy bueno, nos permite ver que hay fibras de diámetro grande que tienen bastante mielina y hay otras fibras que tienen muy poca o son amielínicas, ¿sí? Estas fibras grandes, ¿no? Son motoras y algunas sensitivas, ¿ya? Como tienen una mielina grande, gruesa, estas fibras son de transmisión rápida, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver con la parte motora, la fuerza, con la parte sensitiva que tiene que ver con la vibración, ¿no? La posición. Pero también hay fibras sensitivas levemente mielinizadas, ¿no? Que tienen que ver con la percepción del calor, del dolor. Y hay fibras sin mielina que tienen que ver también con el dolor, ¿ya? El calor. Y hay fibras autonómicas que son levemente mielinizadas y otras amielinizadas. Por eso es que, por ejemplo, en un Guillain-Barré, si ustedes recordarán, ¿no? Puede haber síntomas autonómicos, porque también puede afectar estas fibras mielinizadas autonómicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas son las diferentes tipos de fibras que existen, ¿ya? Y de acuerdo a si tienen o no mielina. En el estudio de las enfermedades neuromusculares, la electromiografía es un examen fundamental. Y la electromiografía consiste en dos partes. Uno que es la neuroconducción, que se hace con corriente, con estímulo eléctrico, y el otro que es con la aguja propiamente dicho, que es la electromiografía. Entonces, en la parte del estudio con corriente, que es la neuroconducción, nosotros podemos evaluar nervios motores y nervios sensitivos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un estudio motor. Entonces, se pone este estimulador, se genera un estímulo eléctrico, una corriente, ¿no? Y la onda, si me siguen aquí en este gráfico, ¿no? La onda viaja desde este punto donde está el estímulo, ¿no? Y va a este punto que es un electrodo de registro. Este tiempo que demora el impulso en llegar desde el lugar del estímulo hasta el registro, este tiempo es esto de acá, la latencia. ¿Está bien? Una vez que llega el impulso aquí, se genera la respuesta a nivel de ese músculo, ¿ya? Entonces ahí se genera una respuesta, y la respuesta es esto de acá, es el potencial de acción muscular, ¿ya? Entonces se genera esta respuesta. Y esta respuesta, como ustedes ven, tiene un tamaño, ¿no? Un tamaño que más o menos es característico de acuerdo a cada región. Y eso se conoce como amplitud, ¿ya? Y el tiempo que demora esa respuesta es la duración, ¿ya? Entonces son algunas cosas que son importantes saber porque por ahí hay algunas preguntas de eso, ¿no? Entonces, la latencia,
la amplitud, más que todo estos dos valores, ¿ya? Igual se puede hacer un estudio de la parte sensitiva. Este es un estudio sensitivo, ¿no? Entonces aquí están los electrodos, ¿no? De registro. Este es tierra, igual. El estimulador lanza un estímulo y cuando llegue acá se va a generar la respuesta. Es lo que vemos acá. Igual hay una latencia y la respuesta, ¿no es cierto? Es el potencial de acción sensitivo. Igual tiene un cierto tamaño que es la amplitud. ¿Está bien? Entonces, lo que vemos en la respuesta, en la electromiografía de la neuroconducción, vemos estos valores, ¿no? La latencia, la amplitud. Entonces, ustedes imagínense un nervio que tiene mielina. Hemos dicho que cuando tiene mielina, el impulso es más rápido. Si el impulso es más rápido, la latencia será más corta, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, la latencia, ¿de qué me está hablando? De la mielina. ¿Entienden? Si hay alguna alteración en la mielina, el impulso va a ser más lento. Por lo tanto, este tiempo va a aumentar, o sea, la latencia va a aumentar. ¿Me entendieron? Ahora, ¿qué cosa me mide la amplitud? ¿No? La amplitud depende de cuántos axones, por decir así, están sanos, ¿no es cierto? Ustedes saben, el axón ahí tiene muchas fibras, ¿no es cierto? Entonces, si el nervio, si el axón es normal, esta amplitud va a ser normal. Pero si hay pocas fibras, o sea, si hay un daño axonal por algún motivo, esta respuesta va a ser más pequeña. Entonces, si yo tengo una neuropatía, ¿no?, que me compromete el axón, la amplitud va a ser menor, más pequeña. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entendieron o no? ¿Ya? Cuando hay problema axonal, la amplitud es menor, es más pequeño, ¿ya? Ahora, se hace un estímulo tanto distal como proximal, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el brazo se estimula a nivel de la muñeca y a nivel del codo, por decir así, ¿no? De la diferencia de estos estímulos, ¿no?, yo voy a tener la velocidad de conducción, o sea, qué tan rápido conduce el nervio, ¿ya? Para eso se hace esos dos puntos. Y tanto la respuesta distal y proximal son más o menos morfológicamente similares, salvo que haya alguna patología, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos un estímulo, la latencia y la respuesta, ¿no?, con su amplitud. Este sería un estímulo a nivel distal, digamos en la muñeca. El siguiente sería un estímulo a nivel del codo. Como del codo al punto de registro va a haber más distancia, esta latencia va a ser mayor, obviamente, ¿no es cierto? Pero la respuesta va a ser más o menos similar porque estoy registrando en el mismo punto, en el mismo músculo. ¿Me entienden? ¿Ya? Si tenemos problemas axonales, ¿no?, entonces, como les decía, la amplitud va a ser menor, tanto cuando estimule a nivel proximal o distal, ¿ya? Entonces, esto me habla de problemas axonales. Otra cosa que hay que recordar, ¿no?, es el daño de los nervios. Básicamente existen 3 grados de daño, ¿no?, que se basa en la clasificación de Seddon, que está aquí arriba, ¿ya? Clasificación de Seddon. Uno que es la neurapraxia, la axonomnesis y la neuromnesis, ¿sí? Entonces, neurapraxia es cuando existe solo una compresión del nervio, cuando el daño es solo en la mielina, es algo superficial, digamos. Axonomnesis, como su nombre lo dice, axón, hay un daño axonal, o sea, se ha perdido algún número de fibras del axón, una parte del axón, pero no totalmente. Obviamente el daño es más severo.
Y finalmente, neuromnesis significa cuando se ha lesionado todo el nervio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un accidente, una cirugía, ¿no? Va a producir neuromnesis, ¿no? Entonces, ahí la recuperación es prácticamente nula, ¿no es cierto? No va a haber recuperación. En cambio, en una axomnesis dependerá qué tan severa es la lesión para pronosticar una recuperación. Si es muy severa, la recuperación será pobre o mínima. Si es una lesión leve, habrá una buena recuperación. Y la neurapraxia es el grado más leve y normalmente se recupera bien. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces eso les podrían preguntar. Y lo que tienen abajo es la clasificación de Sunderland, que lo divide en diferentes grados. Es lo mismo, pero es una subdivisión.